Estamos con Juan Arteaga, que es el director del área digital de la oficina de la compañía Llorente y Cuenca en México. Esta es una de las grandes compañías en el área de comunicación corporativa y por eso hemos aprovechado su visita para conocer algunos aspectos en torno a este tema. La verdad es que fue un reto que nunca me había imaginado. O sea, cuando estudié la carrera, la verdad es que casi nunca me había planteado trabajar del lado de la comunicación, no tanto del lado de los medios y del periodismo más tradicional, y tampoco me había planteado, la verdad, irme fuera de Cantabria, ¿no? La verdad es que la calidad de vida que tenemos en Santander es envidiable y nos cuesta mucho salir, ¿no? Pero en su momento, cuando tenía 25 años, pues creí que era el momento de dar un salto y ver un poco más allá, ¿no? En su momento me planteé si ir a trabajar a Madrid, que es un poco el camino natural, ¿no? Ir a la gran capital, a ver qué se cocía por allá y qué se podía hacer allí, pero luego me planteé, bueno, en Madrid hay muchos periodistas, hay muchos comunicólogos, muchos comunicadores muy buenos y hay una gran competencia para conseguir un puesto de trabajo. Y dije, bueno, pues voy a probar en un país un poco más diferente, distinto. En primer lugar pensé en Guatemala, la verdad, porque tengo un buen amigo, compañero de la universidad, que es periodista y continúa allí de hecho, y es uno de los periodistas más exitosos y reconocidos allí de Guatemala. Pero lo cierto es que él mismo decía, bueno, Guatemala la verdad es que es un país con pocas oportunidades por el tamaño que tiene comparado con otros de la región, ¿no? Y por eso finalmente me fui a México, donde, bueno, pues estoy encantado, llevo ya 10 años y creo que estaré muchos más. Muy bueno, mucho mejor que hace algunos años, pero todavía con grandes retos por delante, ¿no? Hemos estado hablando con los alumnos, con los profesores, los maestros, en donde vivimos en un mundo cada vez más complejo, ¿no? que cambia cada vez más rápido con todo el tema de la revolución digital, ¿no? y donde las empresas tienen que sensibilizarse en primer lugar, ¿no? Entender el valor que tiene la reputación y la comunicación para sus estrategias, ver cómo se encaja, dedicarle recursos y hacerlo no solo cuando se necesita tener comunicación porque uno está en plena crisis. Normalmente ahí ya es muy difícil el poder hacer las cosas y planear las cosas que realmente funcionen, ¿no? Lo importante es hacerlo antes, ¿no? Anticiparse, prever cuáles son las posibles crisis, los riesgos y normalmente lo decimos siempre, ¿no? O sea, no hay una pregunta mala o una crisis mala, sino hay una pregunta no preparada o una crisis no preparada, ¿no? Los periodistas son súper necesarios, ¿no? y más en el contexto actual en el que estamos de tanta información, ¿no? que nos rodea. Necesitamos también a gente como los periodistas con una visión crítica, con criterio, que actúen de cierta manera como curadores de contenido y nos ayuden a seleccionar qué es lo más relevante y lo que tiene una mayor credibilidad a día de hoy en digital, ¿no? Entonces, considero que, al contrario, los periodistas los tenemos que ver como un aliado, ¿no? a la hora de ser los que dentro de todo ese mar de contenido e información nos ayudan a ver realmente lo más relevante y lo más importante. Y a día de hoy su labor es muy importante, ¿no? Aunque ya no tengan ese control, digamos, del canal que había antes de comunicación entre las empresas y las audiencias, hoy se comparte porque ya cualquiera, ¿no? Puede ser periodista o celebridad por un día, periodista ciudadano, pero al final, aunque haya perdido ese control que pudiera existir, hoy más que nunca creo que su labor es fundamental y es necesaria, ¿no? para el conjunto de la sociedad. Lo estamos intentando, o sea, nosotros por ejemplo en Llorente y Cuenca ya contamos con nuestro código de ética que cada uno de los empleados tenemos que firmar según entramos a la firma a trabajar y además lo de llevarlo a nuestro ADN lo tratamos de trasladar luego a cada uno de los clientes en las estrategias que les planteamos, ¿no? Algo que está sucediendo también con toda la revolución digital es que las empresas, las marcas,
cada vez están bajo más lupas de más personas, ¿no? de gobierno, de empleados, de clientes, de consumidores, de ONGs, que constantemente están auditando qué es lo que está haciendo la marca o la compañía, ¿no? Y por tanto, no queda más remedio que hacerlo bien, quieran o no quieran, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer realmente bien? Y además, si lo vamos a hacer bien, ¿cómo lo vendemos? ¿Cómo lo contamos? No solo basta con hacer bien las cosas, sino que hay que saber contarlo, que lo decía ya Rockefeller en su día, ¿no? Pues es lo que necesitamos a día de hoy, cambiar la forma de hacer las cosas, tratar de hacerlo obviamente por las buenas y saber contarlo para que eso tenga un impacto positivo en nuestra compañía. Pues, hombre, en Internet al principio se decía siempre que todo se puede medir. Luego hemos ido viendo que no todo, ¿no? Porque al final es demasiada información, un Big Data inabarcable y tratar de medir todo es prácticamente imposible, ¿no? Aunque obviamente necesitamos herramientas que nos ayuden a medir el retorno de la inversión de lo que estamos haciendo. Es decir, la comunicación cada vez es más relevante para las empresas, impacta directamente en su reputación y eso impacta en el valor de la compañía, ¿no? Se ve muy claramente en empresas que cotizan en bolsa, una buena reputación, la acción sube y por tanto se necesitan recursos. ¿Qué sucede? Que, como bien te indicas, ¿no? Hasta hace pocos años era muy difícil tangibilizar ese valor añadido que ofrecía la comunicación y la reputación. Entonces, ¿cuánto le invierto? Si no es el retorno que voy a tener. A día de hoy, gracias a Internet, cada vez parece que empieza a ser un poco más sencillo, tenemos más indicadores, nos ayuda, pero tenemos que seguir trabajando en cómo lo vamos armando, ¿no? Más robusto para que realmente cuanto más podamos medir, mejor va a ser para nuestra profesión y normalmente mejor le va a ir a la compañía porque en el momento en el que estamos hay una gran competencia en cuanto a reputación de compañías. Era lo que decía el famoso magnate, ¿no? Que sé que la mitad del dinero que invierto en publicidad lo tiro al mar, pero no sé qué mitad es. Sí, tal cual, es una grandísima descripción y al final lo que nos están demandando es, ok, me encanta tu discurso, creo que funciona, ¿cuál es mi retorno? Llévame los números, ¿no? Porque esto es una empresa y ese es el gran reto que tenemos por delante y que yo creo que gracias a digital cada vez estamos solventando mejor.